Hola, hola a todas, todos, todes. Bienvenidos a esta mesa itinerante de Texcoco. Esta es una actividad que suele hacerse en el Colegio Mexiquense. Generalmente vamos recorriendo distintos municipios haciendo este tipo de iniciativas, tratando de juntar esfuerzos de investigadores, cronistas que de alguna manera tienen una vinculación con los espacios locales. Así que la idea es en las siguientes 2 horas conversar un poco sobre algunas investigaciones que se están haciendo y también un poco sobre la historia y la cultura y la sociedad eh, en esta zona. En esta ocasión tenemos 3 invitados de lujo. Tenemos a Walter Molina, que está aquí a mi derecha, Diana Méndez y Luis Segura, que van a exponer sus respectivos trabajos. Y antes de empezar, voy a darles las gracias a Alfredo, que es el director de aquí de este espacio, por recibirnos en esta ocasión. Muchas gracias. Esperamos se repitan en varias ocasiones más. Y voy a darle la palabra ahora a Walter Molina. Él es doctor en Historia por la UNAM, con una tesis sobre el martinato, sobre el gobierno dictatorial en El Salvador durante la década del 1930, 40, se extiende él por un rato, y actualmente está realizando una estancia postdoctoral en el Colegio Mexiquense y nos va a presentar un texto que se titula, como pueden ver ahí atrás en la presentación, Texcoco en la Biblioteca Enciclopédica del Estado de México, de Mario Colín, 1963-1982. Adelante, Walter. Muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias, Alfredo, por recibirnos. Es un gusto estar aquí en Texcoco. Sí, efectivamente, estoy trabajando el proyecto cultural de Mario Colín enfocado en el área, en la parte de la edición y concretamente en esta colección que se llama Biblioteca Enciclopédica del Estado de México. Bueno, mi intervención se va a dividir en 4 partes. En la primera pues voy a hablar de los datos biográficos de Mario Colín, luego hablaré de la promoción cultural y posteriormente de cómo aparece Texcoco con esta colección de libros y por último sobre la circulación de estos libros. Empezaré por lo primero. Mario Colín Sánchez fue un político, bibliógrafo y promotor cultural. Nacido en Atlacomulco en 1922, emigró de adolescente a la Ciudad de México para continuar estudios. Estudió Derecho en la UNAM. En la Ciudad de México conoció a Isidro Fabela, con quien desarrolló una estrecha relación. Fabela fue una influencia determinante en la formación de Mario Colín, tanto intelectual como política. En lo intelectual, gracias a Fabela, conoció a otros integrantes del Ateneo de la Juventud. En lo político, en 1942, como todos sabemos, Isidro Fabela fue nombrado gobernador del estado. Entonces, a partir de entonces, mientras era gobernador Fabela y Colín cursaba estudios de Derecho, pues Mario Colín empezó a visitarlo con regularidad en Toluca y comenzó a tener contacto con intelectuales locales. Y ahí Fabela promovió la carrera política de Mario Colín. Al mismo tiempo, Mario Colín comenzó a reunir impresos sobre el Estado de México, es decir, tiene este gusto por los libros, ¿no? Es un bibliógrafo, un coleccionista de libros. Mario Colín apoyó las campañas electorales para gobernador de Alfredo del Mazo Vélez y Salvador Sánchez Colín, que eran parte del grupo político de Fabela, ¿no? Con sus habilidades oratorias y organizando movilizaciones de respaldo. Gracias a esto, Mario Colín logró la nominación como diputado por Sultepec, en el sur del estado, ¿no? Luego fue secretario de Alfredo del Mazo y con Salvador Sánchez Colín lo designó director del Instituto Científico y Literario en 1952. Después logró la candidatura para diputado federal por Atlacomulco, luego pasó como senador suplente y posteriormente representó a Atlacomulco como diputado federal.
Bueno, en el 69 apoyó en esta misma dinámica, ¿no?, de apoyar a los candidatos a gobernador, apoyó la candidatura de Carlos Hank, y una vez fue electo gobernador, Mario Colín logró la candidatura como diputado federal de aquí, de Texcoco, ¿no?, es decir, también estuvo aquí, ¿no? La trayectoria política de Mario Colín le brindaron pues una visión de la diversidad de regiones que componen el Estado de México, ¿no? Ahora, a lo largo de esta trayectoria realizó una intensa actividad de promoción cultural, aprovechó los cargos políticos que ocupó para financiar sus actividades, principalmente la edición de libros. Eso fue lo que hizo, pero más que eso, también esbozó todo y posteriormente desarrolló todo un proyecto cultural para el Estado de México. Este proyecto se pudo observar ya cuando fue director del ICLA en 1952, donde él plantea, pues, dentro de este proyecto un área editorial, una biblioteca, una hemeroteca, un archivo de la institución, actividades de difusión cultural, entre otros aspectos. Para el área editorial tenía proyectadas varias colecciones: biografías sobre personajes históricos del Estado, monografías de los municipios, algo que era novedoso porque todavía no se hacían las biografías, estudios sobre conventos, monumentos coloniales, entre otros. Pero en el ICLA pues solo logró publicar varios libros, ¿no? Y tiene este interés de bibliógrafo de coleccionar los libros y luego publicarlos. Ya cuando era diputado por Atlacomulco, comenzó a publicar esta colección de la que estamos hablando, la Biblioteca Enciclopédica del Estado de México. Era parte de ese proyecto delimitado al área editorial. Fue una colección pues de madurez de Mario Colín. Desde que la inició en 1963 mostró la amplitud de la obra, es decir, él ya desde el primer libro publica un catálogo donde aparecen los siguientes libros que va a publicar, ¿no? Y esto se basaba pues en sus estudios bibliográficos, ya tenía esos libros coleccionados. Los formatos no variaron prácticamente, ¿no? Por eso fue de madurez, ¿no? Y en 1975 el gobierno de Jorge Jiménez Cantú fundó la Dirección del Patrimonio Cultural y nombró a Mario Colín para el puesto. Con ello contó con un presupuesto anual fijo para desarrollar su proyecto. Estamos pues ante las primeras instituciones dedicadas a la cultura, ¿no?, en el Estado. Entonces la cantidad de libros de la Biblioteca Enciclopédica que publicó por año se incrementó a partir de que se crea la Dirección del Patrimonio, y sobre todo desde 1979 a 1981, poco antes de que suspendiera la colección y pues abandonara el gobierno, en ese entonces ya de Alfredo del Mazo González. A lo largo de los prólogos de la Biblioteca Enciclopédica, él insistió mucho en que el Estado de México era desconocido, ¿no?, de que la biblioteca tenía el propósito de estudiar el Estado, y estudiar para él era hacer investigación bibliográfica, es decir, recopilar impresos, ¿no?, sobre el patrimonio cultural del Estado, para darlo a conocer. Y él sostenía que la provincia es la región donde se recoge mejor el espíritu de un pueblo, y se le da mayor énfasis a la personalidad. Esto lo va a reiterar mucho en los prólogos, ¿no? Es decir, que esa identidad del Estado de México debía construirse a partir de las identidades particulares de los municipios. Entonces, defendió la idea pues de estudiar el patrimonio cultural local para desde ahí construir una identidad del Estado. Entonces así surge la pregunta, ya que estamos en Texcoco, ¿no? ¿Cumplió ese objetivo la biblioteca en el caso de Texcoco? Y pues voy a tratar de dar un poco de respuesta a este punto. La siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, aquí tenemos que efectivamente uno de las actividades que realizó fue la recopilación de documentos para la historia de la imprenta de Texcoco, ¿no?, es decir, el patrimonio documental. Investigación, recopilación de los impresos originales o de noticias sobre ellos, y eran impresos salidos de Texcoco, ¿no?, de prensas instaladas en Texcoco, y así recopiló, por ejemplo, en este caso, pues un impreso que va a ser de insurgente, ¿no?, de las prensas insurgentes, como se puede ver en el pie de imprenta. Así que salió, bueno, no se nota el anterior. Ahí.
que no se nota bien, pero pues dice que imprenta del Ejército Trigarante, esta de las imprentas ambulantes, ¿no? Del Ejército Trigarante. Entonces él recolectó este impreso, ¿no? Y posteriormente lo va a publicar. Veamos otro caso. Recopiló la primera Constitución del Estado de México de 1827. Ese es el original, como pueden ver, que está en la Biblioteca Nacional de México, y luego él lo edita y publica su versión, ¿no? Que es esta, en un libro que es uno de los libros de la colección, que es Las Constituciones del Estado de México, ¿no? Veamos otro caso. Sí, efectivamente es el libro. Siguiente. También impresos sobre Texcoco, ya no necesariamente impresos en Texcoco, pero que hablan de Texcoco, ¿no? Y uno de ellos va a ser de Carlos María de Bustamante, Texcoco en los últimos tiempos de sus antiguos reyes. Entonces, también este ejemplar original se encuentra en la biblioteca personal de Mario Colín, en la Biblioteca Nacional de México, y posteriormente lo va a editar como parte de la colección. Ahí podemos ver, ¿no? Entonces, también sobre Texcoco precisamente, ¿no? Pues, veamos otro proceso inquisitorial del cacique de Texcoco. Sí. Ese no se nota muy bien. Y que también lo publicó como parte de la colección. Ahí está su edición, ¿no? Y otro caso también de Juan Bautista Pomar, Relación de Texcoco. Aquí no pude ubicar el original en la biblioteca personal de Mario Colín, pero esta edición luego sirvió para sacar otros libros más de difusión, como el siguiente. Son libros de formato muy pequeño, de 13 centímetros por 10, entonces son populares, ¿no? Entonces esta colección también se difundía por medio de otras, ¿no? Entonces recopiló pues y publicó el patrimonio documental de Texcoco. Veamos otro caso. Ese es el mismo. Y documentos, también fichó documentos en el Archivo General de la Nación sobre conflictos por la tierra y el agua, ¿no? Entonces, dentro de uno de estos libros, que son de fichas de archivo, él pues registra, le da bastante interés a Texcoco, ¿no? Y también los hombres ilustres fue otro tema, ¿no? Que también aquí en Texcoco pues se enfocó en quién más, ¿no? En Nezahualcóyotl. Hay varias ediciones, varios libros sobre Nezahualcóyotl de José María Vigil, otro de Miguel León Portilla, Fernando de Alvis Tlazóchitl, Víctor M. Castillo, entre otros. Entonces él los publicó, ¿no? Como parte de esta colección biblioteca enciclopédica. Además de eso, pues, también se ocupó de registrar el patrimonio natural y cultural de Texcoco. Siguiente. Veamos arquitectura civil. Aquí habla de los melones, un conjunto habitacional de aquí de Texcoco. El centro de Texcoco también lo consideró patrimonio cultural. Las cabeceras municipales, la delegación municipal de San Miguel Tlaixpa, aquí en Texcoco, la Casa del Constituyente, donde estamos también, es patrimonio cultural, a la arquitectura religiosa, la Catedral de Texcoco, capillas, es decir, no solo era secular. Ahora, la pregunta es, ¿se distribuyeron estos libros de la biblioteca en Texcoco? Por el momento no lo puedo responder con certeza, pero todas las fuentes que he consultado de Toluca indican de que incluso allá, ¿no? En Toluca, estos libros tuvieron problemas para distribuirse, ¿no? Y hay un testimonio de un escritor, bueno, eran tirajes de 1000 ejemplares, hay un testimonio de un escritor joven que se llama Eduardo Osorio, que pues él decía pues que esos libros no circulaban, que se donaban a las bibliotecas, que se donaban a políticos, y pues al revisar algunas colecciones, efectivamente se donaban a políticos, ¿no? Ya me he encontrado varios ejemplares con dedicatoria de Mario Colín para políticos. También se donaban a las escuelas, ¿no?
Pero donarlo a las escuelas no quería decir que se leyeran, ¿no? Porque pues no había quien los clasificara y entonces terminaban ahí, ¿no? En muchos casos pues se han extraviado ahora, ¿no? Se encuentran algunos de estos libros, ¿no? Porque hacía falta la figura del bibliotecario que los clasificara y promoviera su lectura, ¿no? Además de eso, pues hay otro indicio importante que sugiere que tenía problemas para distribuirse estos libros, es el hecho de que ninguna biblioteca de las que he revisado, ninguna lo tiene completo. Todas tienen esta colección dispersa, ¿no? Lo cual ya nos habla de que pues no se distribuía de forma continua, ¿no? Y pues algunos de estos libros terminaron en librerías de viejo, ¿no? Pero ahí no paró todo, porque para la década de los 80 he comprobado que siguió distribuyéndose estos libros, ¿no? Y, por ejemplo, así uno encuentra que fue parte de los acervos que se donaron como parte del Programa Nacional de Bibliotecas y se entregaron, por ejemplo, a la Biblioteca Pedagógica, a la Biblioteca Infantil y Juvenil del DIF en Toluca también. Incluso en 2010, aquí cuando se fundó el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, Texcoco fue donado, fueron donados algunos de estos libros a la colección de este centro, ¿no? Así como otros libros de la Dirección del Patrimonio. Entonces, en conclusión, pues tenemos un proyecto que sí nos habló de Texcoco, pero que tiene problemas en la distribución de los libros y en la lectura. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter, por la presentación y por además ceñirte al tiempo destinado, digamos, a cada una de las ponencias. Ahora va a presentar, creo que Diana, si no me equivoco, Diana Méndez. Ella es investigadora, acaba de entrar hace algunas semanas, si no me equivoco, al CIALC, al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Es doctora en Historia Contemporánea por el Instituto Mora, con una tesis sobre la Fundación Rockefeller y su impacto en el mundo agrícola mexicano. Así que muchas gracias, Diana, por estar con nosotros. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la celebración de esta mesa itinerante dedicada a Texcoco. Aprecio mucho la invitación del doctor Sebastián para sumarme a este interesante grupo y compartir investigaciones que vinculan al Estado de México y más precisamente al municipio de Texcoco. El trabajo que hoy comparto con ustedes se inserta en una investigación más amplia en torno al lugar de México en la historia de la Revolución Verde, si bien es hasta ahora que presto atención particular al tema de la comunicación científica. Mi expectativa es que más adelante esta ponencia sea la base de un nuevo artículo. Vamos a quedarnos en esta diapositiva un momento y luego avanzamos. Para quien no esté familiarizado con la historia de la Revolución Verde, vale la pena aclarar que se trató de un proceso de modernización acelerado que a partir de la década de 1940 y al menos hasta la década de 1970 permitió el aumento de los rendimientos del campo, llevando a México a ser autosuficiente en la producción de trigo y de maíz. Como otros procesos modernizadores, su desarrollo fue desigual y ahondó asimetrías en el ámbito rural. Los productores, en su diverso régimen, ya fueran propietarios o ejidatarios, asumieron los parámetros científicos de la Revolución Verde según sus propios contextos. Sin embargo, existe un consenso entre los estudiosos al respecto de que los campesinos fueron en general reticentes a adoptar un modelo productivo que no se ajustaba a sus posibilidades materiales, fuera por la extensión de la tierra cultivable o fuera por el acceso a recursos de financiamiento. A pesar de ello, la Revolución Verde dejó una herencia muy importante para nuestro país, que consiste en la profesionalización de la agronomía, es decir, en el estudio científico y técnico del cultivo de la tierra. Y fue precisamente en Texcoco donde todo este macroproceso inició, gracias a la existencia de la Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma Chapingo. Fue en esta institución en la que en el año de 1961 se estableció el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas para relevar a la Oficina de Estudios Especiales que había surgido en 1943 gracias al auspicio conjunto del gobierno mexicano y la Fundación Rockefeller.
A través del Departamento de Divulgación Técnica de Línea, que tuvo su sede inicial en Chapingo y el campo experimental El Horno, se desplegó la elaboración de materiales impresos y audiovisuales para difundir el mensaje modernizador de la Revolución Verde. No es que los productores carecieran de conocimientos suficientes para hacer cultivable la tierra, sino que desde el ámbito estatal lo que se buscaba era conducirlos a un nuevo saber hacer. Como pueden observar en esta diapositiva, esta circunstancia convirtió a los agrónomos en vectores del conocimiento, pues desde el Estatuto de Técnicos se tornaron en el puente que conectó a la investigación y a la divulgación, a la política estatal y a los agricultores. Pasamos a la siguiente, por favor. Los proyectos de divulgación se dirigieron a públicos distintos, a los que se entregó fragmentos de un mensaje general con la finalidad de persuadirlos para adoptar las nuevas tecnologías. Y aunque cada registro presentaba una parte del planteamiento central, este mantenía vasos comunicantes con el resto de medios y su entrecruzamiento potencializó su difusión. Esto quiere decir que operó de forma intermedial, pues la interacción amplió su incidencia. A continuación, voy a abordar algunos aspectos de la interrelación de 3 de los principales proyectos de línea: los días de campo, la creación de películas agrícolas y la edición de la revista Agricultura Técnica en México. Pasamos a la siguiente, por favor. Puede considerarse que los días de campo fungieron como el detonador del circuito comunicacional. Estos encuentros tenían lugar en los alrededores de los centros regionales y estaciones experimentales en momentos específicos de los ciclos agrícolas, procurando que el tema a tratar tuviera aplicación inmediata con la siembra, control, cosecha, almacenaje o comercialización. El fundamento técnico de los días de campo fueron las prácticas demostrativas, un esquema de trabajo que buscaba hacer evidente a los agricultores los efectos de la incorporación de la nueva tecnología mediante el contraste. De esta manera se ubicaban surcos experimentales junto a surcos cultivados de forma tradicional con la meta de ejemplificar las diferencias entre uno y otro. A esto se sumaba la participación de agricultores líderes, quienes eran invitados por los extensionistas con la expectativa de que su ejemplo persuadiera a sus vecinos. Además de exhibir estos surcos experimentales, los días de campo integraban charlas en las que se repartían impresos, se realizaban proyecciones de películas, juegos deportivos, bailes e incluso se compartían alimentos y bebidas. De forma discrecional he encontrado que se llegó a convidar bebidas alcohólicas para animar la asistencia, como la cerveza. Siguiente, por favor. Las exposiciones de los días de campo se acompañaban con carteles preparados con dibujos y esquemas hechos a mano por considerarse los medios más adecuados para comunicar las recomendaciones a los agricultores, quienes se presumía podían ser analfabetos. La imagen de esta diapositiva presenta un día de campo realizado en la estación experimental El Horno en el año de 1961, que contó con la asistencia estimada de 1,400 agricultores provenientes tanto del Estado de México como de Hidalgo y de Tlaxcala. Pueden observar a un técnico ofreciendo una explicación sobre distintas plagas, entre ellas las chicharritas y el picudo del ejote. Los carteles representan las afectaciones que estas especies generan sobre las hojas de las plantas. Se presenta así la biología de los insectos a un nivel de descripción básica. Generalmente, a estas presentaciones le seguía la repartición de un folleto a cada asistente para que pudiera orientar su posterior práctica. Siguiente. Esta otra imagen corresponde a la invitación a 2 reuniones en la que se procura que sean los propios agricultores los que animen a sus vecinos a asistir. Textualmente se dice: a usted le conviene asistir e invitar a los agricultores de su zona si vive en un lugar con agricultura semejante. Fin de la cita. Es llamativo que en esta invitación publicada en la revista Agricultura Técnica en México se busque asemejar a una hoja de volante entregada mano a mano, pues se trata, en mi interpretación, de una transposición intermedial entre esta distinta clase de impresos. Siguiente.
Sin menoscabo de la importancia de los materiales impresos, la filmación y edición de películas agrícolas educativas fue la empresa más costosa del Departamento de Divulgación de Línea. Pero se invirtió en ello al considerarse que el medio era el mensaje y que el discurso modernizador de la Revolución Verde encontraba en las cintas de 16 milímetros un cauce adecuado, afirmándose que una imagen enseña más que 1000 palabras. Entre los títulos de estas producciones, destaco aquí con ustedes los siguientes: Proteja su cosecha, El huerto familiar, El cultivo del frijol, Así como siembres cosecharás y La cría de pollitos. De hecho, algunas de estas cintas fueron traducidas al inglés para ser proyectadas en Estados Unidos, o bien como publicidad de los programas internacionales vinculados a la Fundación Rockefeller, lo que otorga una dimensión transnacional a estas producciones que también valdría la pena rastrear. Ahora bien, cabe aclarar que Línea solo tuvo el carácter de productor y no de distribuidor de las cintas, salvo en el caso de los días de campo. A pesar de ello, contó con una cinemateca adjunta a la biblioteca para el préstamo de estas cintas. La siguiente, por favor. Las producciones eran breves y su narrativa se construyó integrando 3 segmentos. En el primero se hacía la representación de una problemática común para una familia o 2 compadres, quienes encontraban dirección a partir de la llegada de un tercer personaje, generalmente un vecino, que los conducía a la búsqueda de los técnicos en las estaciones experimentales. El segundo segmento consistía en que el técnico solucionaba la problemática en cuestión mediante una práctica científica que incorporaba elementos modernos y hacía gala de los implementos ligados a la investigación, como lo son los microscopios, las incubadoras, el equipo de medición y otra clase de material de laboratorio. Finalmente, en el tercer segmento, los agricultores adoptaban e integraban las soluciones otorgadas por los técnicos en su tarea cotidiana. Esta imagen corresponde a una secuencia del segundo segmento de la película Un ganadero, su rancho y el zacate Merquerón. Se observa que el protagonista y el técnico estrechan la mano al conocerse y levantan su sombrero en signo de cortesía. Esta película se aboca a la promoción del merquerón como un forraje adecuado para su almacenamiento en la época de sequía y de invierno. Precisamente, el merquerón, de origen africano, comenzó a incorporarse en México para alimentar al ganado vacuno. Siguiente. Para ampliar el planteamiento del registro intermedial de la comunicación, es oportuno indicar que lo filmado también fue utilizado en impresos. La imagen de esta diapositiva ejemplifica la inclusión de secuencias fílmicas en las páginas de la revista Agricultura Técnica en México, presentadas en montaje que supone diversas prácticas agrícolas acompañadas de una sintética explicación sobre su contenido. Siguiente. Sin duda, la elaboración de publicaciones dirigidas a agricultores y profesionistas de la agronomía fue la pinza de cierre de las tareas de divulgación científica de Línea y del mensaje intermedial asociado a la Revolución Verde. Los impresos tenían un carácter nacional o de aplicación regional y se presentaban en diversos formatos, siendo los más recurrentes folletos técnicos, folletos de divulgación, folletos misceláneos, circulares regionales, hojas desplegables, boletines, publicaciones especiales y revistas. De estas últimas, la más relevante fue Agricultura Técnica en México, que a la fecha sigue editándose bajo el nombre Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. A Línea correspondió la edición de 15 volúmenes hasta el año de 1970, con un tiraje que llegó a alcanzar los 7,000 ejemplares. Su distribución se dio a través de una lista de envíos que contempló a 3,000 individuos de los distintos estados de la República, mientras que otros 600 ejemplares se destinaron a profesionales, bibliotecas y centros científicos de 58 países en el extranjero. Por su parte, el resto del tiraje era obsequiado. A partir de un cuestionario enviado a la lista de correos que atendieron 231 personas, Alejandro Ortega Corona y Delbert Mayren publicaron en 1963 un artículo en el que evaluaron el alcance de la revista. De acuerdo a las respuestas, la mayoría leía el impreso como fuente de nuevos conocimientos en general.
y el grueso de su comunidad lectora se conformaba por investigadores o catedráticos, seguidos de extensionistas, vendedores de productos agropecuarios, adscritos a servicios agrícolas especializados y en la última posición, y esto es muy importante, por agricultores y ganaderos. Ahí pues ya vemos uno de los sesgos de este proyecto. Siguiente. Uno de los rasgos característicos de esta revista fue el acompañamiento visual. Así, mientras que en los días de campo las ilustraciones fueron el medio más común, para la revista el recurso privilegiado fue el de la fotografía técnica. En el número 4, correspondiente al año de 1964, los editores resumieron la trascendencia de la incorporación de esta representación, afirmando que, y cito, la fotografía va al campo y el campo viene al investigador en la técnica de la fotografía. Cierro cita. Junto a esta afirmación se muestra a los lectores un collage que reconstruye las fases constitutivas de las fotografías técnicas, tal como aparece en esta diapositiva. Prácticamente todos los artículos cuentan con este recurso que se dirigía a mostrar a los lectores mediante el contraste los beneficios de una adecuada selección de semillas y un correcto sistema de cultivo y control. Siguiente. Como se observa en esta otra diapositiva, esta disposición no es casual, pues la imagen en la ciencia es utilizada por el investigador para documentar, registrar y representar la realidad, por lo que es considerada un elemento de trabajo para comunicar la ciencia. Siguiente, por favor. A lo largo de la década de 1960, la revista fue cambiando. Los últimos números son sensiblemente distintos a los primeros en cuanto a la cantidad de fotografías que incorporan. Si bien estas no desaparecen, se intercalan con gráficos y tablas resultado del procesamiento estadístico de muestras que son cada vez más especializadas, lo que apunta hacia una profesionalización de la revista, cada vez más ajustada a los cánones contemporáneos para la escritura de artículos científicos. Mi hipótesis es que progresivamente se deja de lado la explicación visual para lectores no expertos. Así, la voluntad de comunicación persiste, pero el público se perfila distinto. Para cerrar mi presentación, quisiera añadir que tras esta revisión del registro intermedial, propongo que las tareas de comunicación llegaron a transformar la dimensión científica de la Revolución Verde en dos formas. Primero, hizo de la agronomía un medio divulgativo y educativo, y segundo, favoreció la profesionalización de sus practicantes al otorgar ritmo a la difusión de sus hallazgos y alentar la publicación de sus resultados en parámetros estandarizados. Desde el presente podemos y debemos ser críticos al modelo de la Revolución Verde por sus costos ambientales y sociales, pero al mismo tiempo resulta necesario valorar la originalidad y la energía puesta en construir la interacción entre los expertos y los productores. Y es en eso en lo que reposa mi propuesta. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, Diana, por la presentación. Ahora le voy a dar la palabra a Luis Jiménez Segura. Él es estudiante del Instituto Mora y actualmente está desarrollando su tesis de doctorado sobre la reforma agraria en Sonora y en Veracruz. Si no me equivoco, ha ido concentrando sus esfuerzos en estos dos estados. Así que muchas gracias, Luis, por presentarnos el texto La papa y la agricultura en un contexto global, notas sobre un folleto de divulgación de 1956. Adelante. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para mí estar aquí. Agradezco nuevamente también la invitación, el espacio y pues compartir la mesa con colegas de los que estoy aprendiendo ahora mucho y que me da gusto mucho, particularmente ahorita con la exposición que hizo Diana, pues creo que se entrelaza muy bien con lo que les voy a presentar y pues como dijo Sebastián, lleva el título La papa y la agricultura en un contexto global y notas sobre un folleto de divulgación de 1956 y son de esta clase de folletos de los que nos estaba hablando Diana hace un momento, solo que unos poquitos años atrás, entonces viene muy a cuento.
Y bueno, quería poner en esta diapositiva ese paquetito de papas fritas, como que son de un consumo actual muy constante, y que la imagen que encontré, esta la encontré en internet, pues es un paquetito sonriente, ¿no? Y pues finalmente lo que se está promoviendo es que consumamos un producto agrícola de una forma muy específica, además en un envase muy particular, ¿no? Lo que quiero hacer con esta presentación es rastrear un poco por qué esto nos parece tan familiar. Entonces, si pudiéramos ir a la siguiente, por favor. Aquí la ilustración es muy distinta, ¿no? Aquí tenemos algo muy parecido a lo que nos estaba mostrando Diana hace un momento. Y yo les voy a hablar de este folleto en particular, que se llama La Papa como cultivo de temporal en los valles altos de México. Como decía Diana hace un momento, este folleto fue resultado de una colaboración internacional, digamos primero, entre el gobierno federal, a partir de una Secretaría de Estado, que era Agricultura y Ganadería, de una oficina especial, que era la Oficina de Estudios Especiales, y la Fundación Rockefeller, que propiamente no era, digamos, tan claramente o una instancia gubernamental o una instancia particular, era un poco de todos, pero vaya, su centro estaba en Estados Unidos, ¿no? Y lo que es importante también señalar es que este folleto se publicó en un contexto que podríamos denominar, a grandes rasgos, de Guerra Fría, ¿no? Es decir, hay conflictos internacionales que están marcando los alineamientos de los países, ya sea con los Estados Unidos, ya sea con la Unión Soviética. Ahorita no vamos a entrar en eso, más que para señalar que México tenía podríamos algunos decir suerte, algunos decir la desgracia de estar junto a Estados Unidos y tener que alinearse a las formas en las que se hacían las cosas en ese momento del otro lado, ¿no? Es una pregunta que sigue abierta para el presente, por ahora no me voy a meter ahí. Vale la pena señalar que este fue un folleto de divulgación, digo, no sé si no se alcanza a leer, pero en la esquina superior derecha dice eso, folleto de divulgación, es el número 20 de esta colección y se publicó en abril de 1956. En México, como ya les había dicho, con el sello editorial de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Oficina de Estudios Especiales, y no con, digamos, un sello que incluyera la Fundación Rockefeller. Eso será importante. Los autores de este folleto fueron un fitopatólogo, alguien que es especialista en las enfermedades de los cultivos, que se llamaba John Niederhauser, y que apoyaban curiosamente Mr. Potato. Es un señor que era experto en papa y que anduvo en distintas partes del mundo, pero que, vaya, varios de sus pininos en la investigación sobre la agronomía de la papa los hizo en México. Y el otro autor es un ingeniero agrónomo cuyo nombre era Javier Cervantes, y él era parte de la Oficina de Estudios Especiales y, vaya, fue un estudiante becado también por la Fundación Rockefeller para hacer estudios internacionales en Estados Unidos, y vaya que junto con ellos dos participaron muchos otros jóvenes, ya sea profesionistas o prospectos a profesionistas de ingeniero agrónomo, que pues varios de sus trabajos particulares los realizaron en dos lugares del Estado de México. Uno en un campo experimental que se llamaba Santa Elena en Toluca, y otro, efectivamente, el campo experimental del Horno, aquí en Texcoco, del que Diana ya nos habló. Entonces, digamos, en ese contexto, pues queda, digamos, pendiente un poco la pregunta, ¿no? Porque el gobierno mexicano imprimió un folleto sobre la producción de papa con apoyo de la Fundación Rockefeller, ¿no? Es decir, vaya, ¿cómo podemos ir llenando de sentido este folleto? Y algo que quisiera destacar, que para mí personalmente es muy importante, es, en esta foto vemos a un señor, a un agricultor, podemos presuponer, con una arpilla de papas, tiene un par de papas muy grandes en cada mano, y son papas de cáscara blanca, que vale la pena decir que eran variedades que en esa época no eran las que mayormente se consumía en la zona del centro del país. Las que se consumían en las variedades de cáscara roja o rosada, y sin embargo aquí ya vemos las papas blancas, que hoy en día son las que conocemos, las que consumimos y las que acaparan mayoritariamente el mercado. Vale la pena también adelantar en este punto, si podemos pasar a la siguiente, que los esfuerzos de este folleto están ya no dedicados a la promoción en abstracto de la papa, sino de la variedad que tenemos a la derecha, que es la variedad de papa alfa, que junto con muchas otras
son variedades blancas que sirven tanto para el consumo como para la industria, en detrimento de las páparas de cáscara rosada, que bueno, habían distintas variedades que se sembraban en la época y que algo que le añade, a mi parecer, por lo menos un poco de curiosidad al asunto, es que esta variedad de papa alfa fue desarrollada, podríamos poner entre comillas, en Holanda en 1926. Entonces, si nos ponemos a pensar un momento, la papa es un tubérculo que tiene su origen en la zona de los Andes, se dice que alrededor del lago Titicaca, y sin embargo las variedades que se busca promover son aquellas que son desarrolladas en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí hay una triangulación ya muy peculiar que inició en América, se fue a Europa o Estados Unidos y regresó a América, particularmente a América Latina. Entonces, bueno, son preguntas que quiero ir dejando sobre la mesa y si podemos pasar a la siguiente, por favor. Traigo a colación esta pintura que parece que tuviera poco que ver con el contexto mexicano y es una pintura de los 1700 de el rey de Prusia de ese momento. Y es una pintura donde él está inspeccionando un campo de papa. Esto me sirve simplemente para dejar sobre la mesa una idea que es la hipótesis que procuraré desarrollar en los próximos minutos, que tiene que ver con por qué se difunde un tipo de variedad de un cultivo, en este caso la papa, por qué se fomenta su producción y con el detalle de que es una producción de monocultivo, es decir, es un uso intensivo de la tierra con una sola variedad de un solo tipo de producto agrícola y que tiene siempre latente el peligro de que le caiga una plaga, ¿no? Es decir, en la historia, la larga historia de la papa es como infame la plaga que hubo en Irlanda alrededor de 1848, en la que ellos tenían un monocultivo de papa en sus campos, tuvieron una plaga del tizón tardío, que según el fitopatólogo y el ingeniero que les decía, es el chahuiztle, y que pues acabó con una buena parte de la población. Fue una hambruna muy fuerte y que marcó un antes y un después en el desarrollo de la agronomía en torno a la papa y que a la vez fue un incentivo para empezar a trabajar en todo esto que podríamos decir deriva en lo que Diana nos platicó hace un momento. Entonces, muchos consideran que en estos años, ya desde los 1700, los gobernantes de distintas partes del mundo están preocupados en ver cómo se puede utilizar la papa para cubrir dos problemas. El primero es el consumo humano y el segundo es el control de las plagas. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. El folleto del que les estoy hablando presenta varios temas, ¿no? Pero digamos su estructura interna lo que hace es decir, en México tenemos una situación que es que no consumimos tanta papa como se consume en países de Europa y sería deseable que se hiciera. Si uno se mete a las páginas de los productores de papa actualmente, a las páginas de internet, uno encuentra esa misma idea. No se consume suficiente papa como se consume en Europa. Para ponerlo en cifras, en esa época se consumían entre 5 y como entre 10 y 15 kilos anuales de papa por persona, mientras que en Europa se consumían y se consumen a la fecha entre 100 y 150 kilos de papa, es decir, una décima parte. Y el gobierno mexicano lo que buscaba era fomentar esa producción. Entonces iniciaron trabajos de investigación justamente en estos campos experimentales en 1951 y a lo largo de 5 años fueron trabajando con los resultados hasta llevar, entre otras cosas, a la publicación del folleto. Entonces, nuevamente quisiera recapitular que es un fomento que se le da a las papas blancas en detrimento de las papas rojas, ¿no? Aquí lo que tenemos es el primer tema, que es el uso de buena semilla. En la parte superior de la imagen lo que tenemos son pues variedades que no son favorables, son variedades que están un poco más chiquitas, los tallos que tienen son más delgados, frente a las variedades de abajo que tienen tallos mucho más gruesos, que son más fuertes y que van a ser más resistentes a las plagas, ¿no? Es decir, lo que están diciendo es, se necesita una buena semilla que sea fuerte, que sea sana y de preferencia de cáscara blanca. La siguiente, por favor. Un segundo punto que tiene que ver también ya propiamente con los trabajos agrícolas es que se requiere el uso de maquinaria y de herramientas adecuadas. Entonces, esas herramientas adecuadas y esa maquinaria son tractores, ¿no? Que digamos, en un terreno plano pues tiene una utilidad pues ideal, sobre todo porque no tiene que atravesar pues un terreno escarpado, accidentado y ni mucho menos, ¿no? Entonces, esto nos habla de que son
es un folleto que está pensando en productores que tengan el dinero suficiente para poder costear el pago de un tractor y su mantenimiento. Si pasamos a la siguiente, por favor. Un tercer punto es el uso de fertilizantes y de fungicidas. Como les decía, este tizón tardío o chahuistle es un hongo y lo que se necesitan son fungicidas. Entonces aquí lo que vemos en la imagen son a un par de trabajadores que están preparando en unas como maquinitas especiales las papas, bañándolas y rociándolas con fungicidas para que no desarrollen el tizón tardío. ¿Esto qué significa? Que ya se está empezando a usar insumos agroindustriales, es decir, producidos en industria, ya no necesariamente el abono u otro remedio casero o tratar la planta manualmente, sino es nuevamente un elemento de modernización. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y esta secuencia a mí me gusta mucho porque creo que es ilustrativo de este primer esfuerzo que había por llegar a una población por medio de las imágenes, ¿no? Como lo comentaba Diana. En ese sentido son 4 pasos que se refieren específicamente a la siembra. Es decir, aquí ya hay unos surcos hechos y lo primero que se hace es aplicar el fertilizante. Entonces se aplicaba a mano, posteriormente se cubría ese fertilizante con un poco de tierra, se echaban las semillas y finalmente se cubría el tubérculo, ¿no? Y esto es ilustrativo porque las semillas que se están echando son papitas completas, a diferencia de cómo se hacía en Estados Unidos o en Europa, a la fecha todavía, que toman una sola papa, la parten en cachos y son esos cachos los que echan. Y eso deriva en que sea no solo un monocultivo, sino que además sean, podríamos decir, clones de la planta, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras resistencias que el folleto señala y dice, en México es muy difícil porque la gente no quiere sembrar así. Y dicen, no le movamos, dejémosle así, porque así lo hacen las personas, ¿no? Entonces, nos habla de, como les decía, de uno de estos temas que nos comentó Diana respecto a la aceptación y la resistencia que los ingenieros explícitamente decían que había en uno de estos folletos, ¿no? Que valdría la pena, pues, indagar más si era así o era algo que tenían desde su punto de vista. Si pasamos a la siguiente, por favor. Esta foto que, digamos, nos remite al cuarto elemento sobre esta modernización del cultivo de la papa se refiere específicamente al momento de la cosecha y que nos da de qué pensar con lo que nos decía hace un momento Diana respecto al papel de las imágenes de la fotografía técnica y cómo había un esfuerzo por mostrar a la gente haciendo las cosas. Del lado izquierdo es evidente que está un campesino recogiendo las papas, metiéndolas en una arpilla amarrada al cinturón, y es de llamar la atención que a diferencia de otras fotos es el único que va descalzo sobre el terreno. Generalmente tienen guaraches o algún otro tipo de calzado, pero pues nos ilustra un poco cómo era la situación en esa época. Y en la foto de la derecha vemos a 2 productores que tienen ya la arpilla completa, con las papas seleccionadas del tamaño adecuado. Entonces aquí ya nos habla de una estandarización de los tamaños de la producción y es como la consumimos hoy en día, es decir, papas hay de todos los tamaños, pero aquí lo ideal es que sean papas grandes en una sola arpilla porque esas son más rentables. Si pasamos a la siguiente, por favor. Esto es un poco lo que los decía. En la parte de arriba hay unos que se sembraron de forma inadecuada y en la parte de abajo fueron sembrados de forma adecuada siguiendo todos estos pasos. Y es evidente la diferencia, arriba son más pequeñas, son muchas menos, abajo son más, de tamaño mayor. Si pasamos a la siguiente, quisiera cerrar rápidamente dejando algunas preguntas al aire, que pues son preguntas que nos podemos hacer desde el presente en función de revisar un folleto de hace pues, prácticamente 70 años. Esta es una foto igual del folleto donde están rociando un fungicida, que eso es algo que pues, es todavía visible en campos de México, a pesar de toda la tecnología que existe, es algo que se sigue haciendo, ¿no? Entonces, lo que quisiera dejar como en claro, digamos, a modo de una conclusión provisional, es que promover un cultivo implica crear un producto. Es decir, se sembraban distintas variedades de papa, pero se quería sembrar una en específico. Eso implica crear una sola variedad. En segundo lugar, implica crear un tipo ideal de agricultor, que en este caso, como les decía, es alguien que tiene dinero, es alguien que conoce los riesgos de la producción, que sabe que tiene que tener un ahorro para cubrir los gastos eventuales. En tercer lugar, también implica crear un consumidor. Como les decía, como les mostraba en la primera diapositiva con esas papitas, pues necesitamos estar familiarizados con lo que vamos a comer para saber que lo podemos comer. En última instancia, eso implica crear un mercado.
Entonces, lo que yo considero que hacían estos folletos, más que hacer tal vez, como decía Diana, necesariamente una actividad de difusión del conocimiento agronómico, lo que estaban era promoviendo y creando un mercado en torno a la papa. Y son variedades que se siguen consumiendo hoy en día. Valdría la pena ver si esto tuvo algún lugar o no en lo que estamos viviendo actualmente, y si no, pues queda como una anécdota que parece que previó el futuro. Quisiera cerrar con eso y muchas gracias.